Hola a todos, soy Rachel del equipo de producto de Limble. Hoy hablaremos de cómo importar MPs en masa a Limble. Este video te guiará a través de cómo configurar los MPs utilizando una combinación de nuestro archivo de importación de muestra y las relaciones de tareas dentro de la aplicación. Dependiendo de tus permisos y plan, tu pantalla puede ser diferente a la mía. Si tienes alguna pregunta, contacta con nuestro equipo de soporte. Sin más preámbulos, empecemos. Antes de entrar en el cómo, vamos a tocar algunas de las mejores prácticas importantes. Puedes importar hasta 100 MPs en una sola importación. Si necesitas importar más, agrupa MPs de importación separados. Proporcionamos una hoja de cálculo de muestra, también conocida como archivo de importación de muestra, que puede utilizarse para configurar sus MPs. La hoja de cálculo incluye filas de ejemplo para mostrarle cómo rellenar cada campo. Debe eliminar esos ejemplos y rellenarlos con los datos correctos para su importación. Al pasar el ratón por encima del nombre de una columna, verás una explicación de para qué sirve y cómo tienes que formatear para que se importen correctamente. Ten cuidado con los errores de formato. Si algo tiene un formato incorrecto en la hoja de cálculo, recibirás un mensaje de error, pero si compruebas que no hay errores antes de subir los datos, te ahorrarás problemas. Las fotos, documentos o archivos de cualquier tipo no se pueden importar en bloque debido a las limitaciones de los archivos CSV. Puedes añadir tus archivos manualmente después de la importación. Te recomendamos que hagas una prueba con un conjunto de datos pequeño antes de intentar una importación grande. De este modo, podrá asegurarse de que los datos se importan correctamente y de que todo se ve como debería. Por último, tenga paciencia con el sistema. Si importa un gran conjunto de datos, el sistema tardará algún tiempo en procesar la información. Recibimos muchas preguntas sobre la forma más eficaz de configurar las plantillas MPs. La forma más sencilla de hacerlo es una combinación de la configuración en un archivo CSV y la creación de relaciones en Limble. En primer lugar, trabajaremos en el archivo CSV en Excel. Navegue a la Administrar MPs. Haga clic en el botón Importación y Exportación. Desde el menú desplegable, seleccione Importar plantillas MP. Una nueva ventana tiene una lista de instrucciones. Descargue la hoja de cálculo haciendo clic en Muestra de archivo de importación. Abra el archivo. No elimine ni cambie los campos obligatorios. Los siguientes campos deben rellenarse para que sus MP se importen correctamente. En primer lugar, PM Name. Así se llamará la tarea en Limble. A continuación, Instruction 1. Necesita al menos una instrucción por tarea, pero tiene la opción de añadir hasta 100 instrucciones por tarea en una sola importación. Recomendamos utilizar las relaciones de tareas en Limble para configurar esto, que cubriremos en un momento. El siguiente campo es Scheduling Start On, que es la fecha en la que sus MPs comenzarán a generarse. Puede utilizar cualquier formato de fecha. A continuación, debe añadir datos para una de las siguientes opciones de programación: Repeat X Days, Repeat X Weeks, Repeat X Months o Repeat X Years. Esto determinará la frecuencia con la que está programado que genere su MP. Por ejemplo, si elijo Repeat X Days como opción de programación y relleno 10 en la fila, mi PM se generará cada 10 días. Asegúrese de introducir solo datos para una opción de Repeat X. Puede configurar opciones de programación adicionales una vez que sus plantillas se hayan importado a Limble. El último campo obligatorio es Assign to User o Assign to Team. Assign to User asignará un usuario individual a una tarea. Assign to Team asignará un equipo a la tarea. Assign to User será el nombre de usuario, que se puede encontrar en la página de Administrar de usuarios. Asignado al equipo será el nombre del equipo, que se encuentra en la página del equipo. Asegúrate de introducir datos solo en uno de estos campos. El usuario o equipo debe estar activo en el lugar de importación. Hay otros campos que pueden importarse para añadir más detalles a su plantilla MP, que incluimos en el archivo de ejemplo. Si no necesita esta información, simplemente elimine la columna de su archivo de importación. Puede pasar el ratón por encima del nombre de la columna para obtener más información sobre el campo. Incluimos contenido de muestra en las filas 2 y 3 para que pueda ver cómo rellenar cada campo. Asegúrese de borrarlo y rellenar su propia información para la importación.
Una vez que haya rellenado la información requerida y el campo opcional deseado, guarde su archivo CSV y vuelva a la pantalla de importación. Seleccione Subir archivo. Si su hoja de cálculo contiene errores, Limble le indicará dónde se encuentran y qué debe hacer para corregirlos. Si su importación no tiene errores, Limble listará los MPs que ha importado con éxito. Ahora sus MPs están cargados y podemos seguir adelante con la configuración de las instrucciones. Una vez que sus PM estén en Limble, es fácil crear y replicar instrucciones en Limble usando relaciones. Las relaciones le permiten actualizar varios detalles diferentes de una plantilla. Esto no solo facilita la creación de MPs similares, sino que también permite realizar cambios fácilmente en un gran grupo de MP en el futuro. En primer lugar, deberá crear una plantilla maestra que utilizará para replicar las instrucciones. En la página de Administrar MPs, haga clic en Plantilla nueva de MP. Por ejemplo, supondremos que se trata de una plantilla maestra para unidades HEVAC. La llamaremos Inspección Anual de HEVAC. A continuación, haga clic en Crear. Haga clic en su nuevo MP para abrirlo. En la nueva ventana, añada sus instrucciones haciendo clic en Agregar instrucción e incluya las instrucciones que desee. No es necesario que incluya horarios, asignaciones u otros detalles. Al hacerlo, se generará un MP real, que no necesitamos ya, que esto solo se utilizará como plantilla. Una vez que esté satisfecho con las instrucciones de su MP, seleccione el icono de relaciones. En la nueva ventana, en la categoría ¿Qué información deseas actualizar?, seleccione Instrucciones. A continuación, seleccione Crear nuevas relaciones. En la nueva ventana, seleccione qué MP desea relacionar. A continuación, haga clic en Seleccionar. Cuando esté satisfecho con los cambios, haga clic en Actualizar. En la nueva venta, confirma tus cambios haciendo clic en Sí. Ahora todos tus MPs tendrán las instrucciones de la plantilla maestra. Si en el futuro desea realizar cambios específicos en algunos de sus MPs relacionados, pero no en todos, seleccione o anule la selección de los MP que desea actualizar. También puede romper la relación de un PM haciendo clic en el icono de enlace. Esto no realizará ningún cambio, pero lo eliminará de la lista de relaciones para futuras actualizaciones. Hablemos brevemente de la actualización masiva de plantillas de MP. Es fácil realizar actualizaciones masivas de los MP. La función de relaciones permite realizar actualizaciones masivas de los nombres de los MP. Horarios, configuraciones, asignaciones, descripciones y partes asociadas a la tarea. Puede utilizar el botón de acciones masivas para eliminar MPs, reasignar un usuario o activo asociado al MP y añadir o eliminar etiquetas. Si decides eliminar en bloque algún elemento en Limble, ten mucho cuidado, ya que esta acción no se puede deshacer. Muchas gracias por su atención. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes visitar nuestro centro de ayuda en cualquier momento para obtener más información sobre el proceso de importación. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia o hable con su CSM para obtener más información.